Qué bueno. Falta la Mariel, el Matías ahí que se está conectando, el Javier. Ya somos varios y comenzamos nuestra clase entonces. Niño, voy a volver a proyectar la presentación. La vamos a agrandar para que se vea mucho mejor. Ya. Entonces, nuestra clase, patrones y álgebra. ¿Ya? El objetivo es generalizar situaciones numéricas y resolver problemas de patrones y o reglas en diferentes tipos de secuencia. ¿Ya? Ese es nuestro objetivo. Debemos entender qué es lenguaje algebraico. El álgebra es la parte de la matemática que estudia la relación entre números, letras y signos. Por lo tanto, el lenguaje algebraico es aquel que emplea símbolos y letras para representar números. Permite expresar números desconocidos y realizar operaciones matemáticas con ellos. Entonces, ¿qué es álgebra o qué es lenguaje algebraico? Es la expresión que contiene un número, una letra y un signo. Un número, una letra y un signo. Eso es expresión o eso es lenguaje algebraico. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ir recordando materia de la clase pasada. Entonces tenemos la figura 1, cierta cantidad de perritos, igual en la figura 2, en la figura 3, nos faltaría la figura 4 y la figura 5. Vamos, un minuto para que me digan, ustedes activan su audio y me dicen cuántos perritos en la figura 4 y en la figura 5. Profe, 9 9, 9 la 4 y 11 en la 4. 9 y 11 la 5, profe. Sí. la 5, excelente. Entonces, la figura 4, 9 perritos y en la figura 5, 11 perritos. Ahora, ¿quién me puede ayudar? ¿Cuál es la regla general que ocupamos para resolver ese cuadro? La regla general. 2n más 1. 2n más 1. ¿El resto qué dice? 2n más 1. ¿Sí? ¿Está correcto? Excelente, 2n más 1. Y ahora si nos damos cuenta, observemos bien esa regla general, 2n más 1. Y si nos vamos al principio, que aquí dice, el lenguaje algebraico se emplea con símbolos o signos. Símbolos o signos, ahí tenemos un signo. Con letras, ahí tenemos una letra. Y con números, ahí tenemos números. O sea, esa regla general es una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque tiene números, tiene letras y tiene operaciones o símbolos positivos, negativos, suma, resta, división o multiplicación. ¿Se entendió entonces qué es una expresión algebraica? Y esa expresión algebraica, recuerde que la incógnita o la letra es lo que nos ayuda a buscar ese número que nos falta, que no podemos expresar el número, no sabemos el número, pero sí lo podemos utilizar, sí podemos reemplazarlo por una letra, por una incógnita. Cualquier letra va a representar esa incógnita que nos falta. Acá tenemos un triángulo. Tenemos 3 triángulos y los 3 están diferenciados por un color. Entonces aquí dice, si utilizamos X para nombrar el lado del triángulo amarillo, o sea, tenemos el triángulo amarillo y uno de sus lados tiene un valor, pero no es un valor numérico, sino que es una incógnita. Y esa incógnita la vamos a nombrar como X. O sea, ese lado vale X. ¿Ya? Claro hasta ahí, ¿cierto? Entonces, el triángulo amarillo, uno de sus lados vale X. Quiere decir una incógnita. No sabemos el valor. Y como no sabemos el valor numérico,
le asignamos una incógnita, una expresión literal, una letra. En este caso, X. Puede ser N, puede ser A, B, C, cualquier letra. Pero en este caso ocupamos X. Ahora vamos a la segunda pregunta. Dice, ¿cuál es la medida o cuál es el valor del lado del triángulo verde? O sea, ahora tenemos un triángulo verde. Tenemos un triángulo verde un poquito más afuera y queremos saber cuál será la medida entonces del lado del triángulo verde. ¿Quién me podría decir el lado? ¿Cómo lo podríamos expresar? 3x. ¿3x? ¿Segura que son 3x? ¿Por qué 3x? Es que un cuadrado amarillo representa, si son 3, hacen el cuadrado verde. Ah, 3. Ah, estás viendo los lados, las caras. Pero mi pregunta es, el lado, estáis muy cerca, muy bien. Pero yo estoy preguntando por ese lado, un lado. ¿Cuánto valdría entonces? Si un lado del... ¿Cuánto? ¿Alguien dijo algo? ¿Quién fue que dijo algo de X que lo pueda repetir? ¿Quién se atreve a dar alguna respuesta para ver si estamos cerca de cuál es el valor del lado de ese triángulo? Y observemos bien el triángulo amarillo, la forma del triángulo verde. Profe, creo que podría ser 2x. 2x, ¿quién me dijo eso? Yo, profe, Luciano. Luciano Caroca. Muy bien, Luciano Caroca, excelente. ¿Y por qué tú dices que es 2x? Tu respuesta está bien, pero yo quiero saber por qué dijiste 2x. Bueno, profe, es que creo que es un poquito inútil, pero, o sea, es que yo, como vi dos triángulos, mi intuición dijo, podría ser 2x, ¿Y por qué ya 2x? que vi dos triángulos que ¿Pero están... qué quiere decir 2x? Sabemos que x es 1, una x, una medida. ¿Y 2x qué quiere decir? Dos triángulos. ¿Dos medidas? ¿Dos medidas? No. ¿Qué puede ser? 2x. ¿Qué quiere decir 2x? 2x, ¿qué puede ser, Ana Sofía? Los dos triángulos que están afuera, que es el verde y el azul. No, todavía no hagamos eso. Recuerde que solamente estamos viendo el lado, solamente estamos fijándonos en los lados de los triángulos. Sabemos que una x es el valor de un lado del triángulo amarillo. 2x es el valor... Porque es más grande. Sí, es más grande, pero... Porque es 2 veces mayor. Excelente, Ana Sofía, ¿qué iba a decir usted? Active el audio. eso mismo, justamente lo que iba a decir la Mariel. Lo que dijo la Mariel. Es el doble. Entonces, x es el valor del lado del triángulo amarillo. Y si vemos el lado verde del triángulo verde, es el doble. Es el doble del lado amarillo. O sea, 2x, 2 veces el lado amarillo. Bien. Y la siguiente pregunta dice, ¿y la medida del triángulo azul? O sea, ¿cuánto sería, 3x. ¿cuánto sería ese lado? 3x. No, véalo bien. Observen, el lado azul es el doble del lado verde. ¿Pero cuánto vale el lado verde? 3x. 4x. 4x. Excelente. 4x. Mira, un lado verde, mire, esos son iguales. O sea, ese vale 2x. Y el lado de acá, 2x más. O sea, si la sumamos serían 4x. ¿Se entiende?
Entonces el pequeño, el amarillo, vale una X. El lado verde, el doble del amarillo, o sea, 2X. Y el lado azul es el doble del verde. El verde vale 2X, el doble de 2X es 4X. Excelente. Ahí empezamos a hablar de lenguaje algebraico. Empezamos a expresar números y letras. ¿Ya? Aquí tenemos lenguaje natural y lenguaje algebraico. ¿Ya? Entonces, ahí al lado izquierdo tenemos lenguaje natural. Por ejemplo, dice un número aumentado en 2 unidades. Entonces, ese lenguaje, ¿cómo lo expreso? ¿Cómo lo expreso algebraicamente? O sea, algebraicamente quiere decir con nuestra incógnita, nuestra letra, nuestro signo, más, menos, multiplicación, división y el número. ¿Cómo lo expreso? Entonces voy a leer el lenguaje natural, dice un número aumentado en 2 unidades. O sea, un número, ¿sabemos el número? No. Y como no sabemos el número, le vamos a asignar una incógnita. En este caso, vamos a ocupar X, ¿cierto? Ocupamos ahí X. Y luego dice aumentado. Aumentado. ¿Qué operación estamos realizando si estamos aumentando? Suma. Estamos hablando de suma, o sea, sería nuestra incógnita. Nuestra incógnita, ¿cierto? La aumentamos, o sea, le sumamos y después dice en 2 unidades. Ah, o sea, aquí viene, en nuestra expresión, viene el número, que sería un 2. O sea, nuestro número incógnito le vamos a sumar 2 unidades. Y ahí logramos armar una expresión algebraica, donde tiene nuestra incógnita, la letra, tiene el signo, o sea, la operación, y tiene el número. Ahí están las 3 cosas que componen una expresión o el lenguaje algebraico. Se puede utilizar cualquier letra para representar el número desconocido. O sea, no es necesario colocar X, podemos colocar A más 2, B más 2, Z más 2, M más 2, N más 2. ¿Ya? Vamos a la siguiente, dice, la diferencia entre 2 números. La diferencia entre 2 números. ¿Quién me puede dar otro ejemplo? Aparte dice que aparece ahí X menos Y. ¿Qué otro ejemplo podríamos ocupar? La diferencia entre dos números. Vamos, otro ejemplo. A menos B. A menos B. A menos B, excelente. A menos B. Recuerde que hice la diferencia entre 2 números. Si me dice la diferencia entre 2 números, yo no puedo colocar ningún número, porque en el lenguaje natural no me está hablando de números, no me dice 2 o 3 o 4, no, me dice la diferencia de 2 números. No conozco los números. Y como no conozco los números, yo los voy a colocar en forma de letras, en una incógnita. Entonces colocamos X menos Y o A menos B. Y si hablamos de diferencia, estamos hablando de una resta, de una sustracción. Entonces, se utilizan letras distintas. Ambos números son desconocidos. ¿Por qué? Porque aquí dice la diferencia entre 2 números y esos 2 números son desconocidos. Entonces, no le puedo colocar un número como lo hice en el ejemplo de arriba, en donde yo sí le podía colocar un número porque dice en 2 unidades, o sea, estamos hablando de 2. Y en la segunda, la diferencia entre 2 números, está hablando de una sustracción, pero no nos habla de qué números. Como no nos habla de 2 números, le colocamos 2 letras. Y no olviden jamás que el orden de las letras es alfabéticamente. O sea, A menos B, C menos D, X menos Y. ¿Se dan cuenta que está ordenado? ¿Ya? Seguimos en el tercer ejemplo, dice el triple de un número. El triple de un número.
Si hablamos del triple, podemos hablar de una suma, o sea, sumar 3 veces un número. Pero si lo hacemos más simple, esa suma lo hacemos por la operación de la multiplicación. Porque si me dicen la suma de 20 números, voy a sumar A más A más A más... No, es mucho. Entonces, la forma más simple es a través de esa multiplicación. Y si me dice el triple, estamos hablando de 3 veces un número. En este caso ocupamos otra letra, que sería la A. 3 por A, el triple de un número. El signo de la multiplicación lo podemos omitir, tal como lo hacíamos en las reglas generales cuando hacíamos nuestra secuencia numérica. Por ejemplo, decíamos 2A menos 1. Entre el 2 y el A hay un puntito que es la multiplicación. Entonces lo podemos omitir. Y al omitirlo sabemos que hay ahí una multiplicación. ¿Ya? Y por último dice la mitad de un número. Si estamos hablando de la mitad, es que un entero lo estamos dividiendo, lo estamos separando en 2. Y dice la mitad de un número. ¿Nos dicen el número? No, no nos dicen el número. Entonces lo que voy a hacer es colocar una letra, que es nuestra incógnita, que es nuestro número que no sabemos, pero sí sabemos que queremos entender cuál es la mitad de ese número. Entonces la mitad, ese número yo lo puedo dividir en 2, ¿cierto? Lo puedo expresar de esa manera como notación o como fracción. X partido de 2, de las dos formas es lo mismo. ¿Ya? Aquí tenemos muchos ejemplos, ¿cierto? De expresión natural, de lenguaje natural. En el primero dice el doble de un número, o sea, un número lo vamos a doblar, ¿cierto? O sea, tenemos el doble de un número, por ejemplo, 2m. El doble, 2m, es el número, nuestra incógnita. Después dice un número disminuido en 2. ¿Qué quiere decir un número disminuido en 2? ¿Cómo lo podría ¿Se le expresar? restan 2? Se le restan 2, pero ¿cómo sería la expresión? Acuérdense la expresión. Cualquier número 2 menos- menos 2. A ver, otra vez. Cualquier número menos 2. ¿Y qué número, cualquier número, qué podría poner ahí? 2 menos n. ¿O n menos 2? 2, ¿así? 2 menos n. ¿Así está bien? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estará bien? Es n menos 2. N menos 2. Porque si yo leo, dice un número disminuido en 2. Primero habla del número, primero habla de la incógnita, del número que nos falta. O sea, sería n menos 2. Ahí sí está bien planteado. Porque en la anterior decía 2 menos un número. Se lee de otra manera. Pero yo quiero leer lo que me aparece ahí en la pantalla. Un número desconocido menos 2, disminuido 2. La otra dice 2 números cualquiera. ¿Cómo sería 2 números cualquiera? ¿Quién me podría dar un ejemplo de 2 números cualquiera? Por ejemplo, 2 menos 4. Sí, 2 menos 4, sí. 2 menos 4. Pero aquí dice 2 números cualquiera. ¿Cómo lo puedo representar? Ahora estamos viendo cómo lo expreso como incógnita. A menos D. A menos B. A ver. A menos B. Si yo leo eso, dice A menos B. O sea, un número menos otro número. Pero en la pantalla dice 2 números cualquiera. Entonces, A, ¿Y B. C? A. A, B, excelente. Ahí sí. A, B. Ahí tengo 2 números cualquiera. No sé qué números son. Entonces, ¿cómo los voy a expresar? Con 2 letras. 2 incógnitas. A y B. A y B. O puede ser X e Y. Puede ser M y N.
Ahí expresé dos números cualquiera, no los conozco, entonces yo no puedo colocar números, si no me lo han dicho. Después dice la resta de dos números cualquiera. ¿Cómo sería? C menos D. C menos D. C menos E. Menos D. Excelente. Ahí tengo dos números cualquiera que no los conozco, entonces yo le coloco resta. Po. C menos D. Muy bien. Dos números consecutivos. ¿Cómo sería dos números consecutivos? HI. HI, ¿cierto? Están ordenados. ¿Qué otra forma podría yo hacer dos números consecutivos? ¿Qué pasa si yo hago X más 1? ¿Me sirve X más 1? ¿Me sirve X más 1 o no? Sí, ¿Sí? no, Sí, porque los números consecutivos, sí. a los números consecutivos son números seguidos, que le voy sumando 1. Por ejemplo, 4, ¿cuál es el consecutivo de 4? El 5. 5. ¿Qué tuve que hacer? Le sumé 1. ¿Y el consecutivo de 5? 6. 6. ¿Qué hice? Le sumé 1. El consecutivo de 7, el 8. ¿Qué hice? Le sumé 1. Un número aumentado en 3. X más 3. X más 3. Bien. La suma de dos números cualquiera. ¿Cómo sería la 1 suma? más 1. C más D. Recuerde, la suma de dos números cualquiera. ¿Cómo sería la suma de dos números C cualquiera? más D. ¿Cuánto? C más D. C más D. Bien. Tengo mis dos números cualquiera, no los conozco, incógnitos, entonces los represento con una letra. Y la operación, una suma. ¿Por qué? Porque dice la suma de dos números. Muy bien. Y si me dice la última, el producto de dos números cualquiera. ¿Qué operación? D más A es igual a C. No. Mira, ¿No? escucha bien, dice el producto de dos números cualquiera. ¿Qué operación es cuando yo hablo de producto? ¿Qué operación será cuando yo hablo de producto? Vamos, pensemos. Cuando hablamos de producto. Acuérdense, resultado es una suma, una resta. ¿Y producto qué sería? Vamos, ¿quién se atreve? Tenemos 4 operaciones: suma, resta, multiplicación y división. Si estamos hablando de producto, ¿cómo sería? ¿De qué estamos hablando? ¿Del número? No, el producto. De suma, resta o multiplicación. Pero de una sola. ¿Cuál de las 4 operaciones es cuando hablamos de producto? El producto es el resultado de una operación. ¿Y qué operación es? ¿E igual? No. ¿Qué operación es cuando hablamos de División, cerca? Pero multiplicación. multiplicación, excelente. Entonces, si hablamos del producto de dos números cualquiera, ¿cómo lo voy a expresar? F por X. X por X, pero dice dos números cualquiera. X por X es... F por H. Excelente, ahí sí. X por Y. Ahí sí. X por Y, nos queda poco tiempo, se nos pasa rápido. X por Y se expresa el producto, o sea, el resultado de X por Y, el producto de X por Y. O sea, cuando me digan el producto de dos números, inmediatamente voy a entender que la operación es una multiplicación. ¿Ya? O sea, cuando me digan el producto de estos dos números, ¿cuánto es? Es una operación. ¿Ya? Seguimos. Próxima clase seguimos con los siguientes cuadritos para ir entendiendo. Vamos a resolver aquí a esta familia, en donde
todo lo que está escrito en los globitos de ahí arriba es lenguaje natural. Y lo que está en los cuadritos de acá abajo es expresión algebraica, lenguaje algebraico. Es donde está nuestra incógnita, nuestra letra, nuestro signo, suma, resta, multiplicación o división, y nuestro número. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ir leyendo y vamos a ir resolviendo. Vamos a partir por el abuelito, porque ahí es donde está, donde comienza nuestro ejercicio. Dice, yo tengo X años. ¿Cuántos años tiene el abuelito entonces? ¿Quién me dice cuántos años tiene el abuelito? X. Excelente. O sea, el abuelito tiene X años. Ahí aparece. Ahí dice, el abuelito tiene X años. Bien. Después la abuelita dice X más 3. ¿Cómo sería el lenguaje natural? El mismo, sumarle 3 años a la edad que tiene el abuelo, Muy bien. O sea, a la edad del abuelo le sumo 3 años. más 3. O sea, ¿la abuelita es mayor o menor que el abuelito? Mayor, Mayor. Mayor. ¿Cuánto? ¿En Mayor. cuánto? más 3. En 3. O sea, puedo decir, la abuelita es mayor en 3 años que el abuelito. También puedo decir, la edad de la abuelita son 3 años más que el abuelito. Hay muchas formas de cómo expresar el X más 3. Después vamos con el primer nieto. Ahí dice, tengo la octava parte del abuelo. ¿Cómo lo podría expresar la octava parte? X dividido por 8. X dividido de 8. O sea, X dividido de 8. O, en forma de fracción, ¿cómo sería? X dividido de 8 en fracción, ¿cómo sería? X octavo, X partido de 8, X octavo. Bien. Ahí está la edad entonces del nieto. Así voy a expresar la edad del nieto. X partido de 8. Y vamos a la nieta que está ahí, dice, tengo 2 años menos que Juan. Y Juan es el hermano. ¿El hermano, cuántos años tiene el hermano? La octava parte del la abuelo. octava parte del abuelo. Entonces, ¿la hermana cuántos años tiene? ¿Cómo expreso la edad de la hermana? ¿Cómo expresaría la edad de la hermana? X dividido en 6, No, X dividido de 6 no veo. X dividido de 6 sería la sexta parte de la edad del abuelo. Y aquí dice, tengo 2 años menos que Juan. Y Juan es el hermano. Y el hermano X dividido de 2. X dividido de 2 quiere decir que tiene la mitad de la edad del abuelo. ¿Cómo sería? Tengo 2 años menos que Juan. Y Juan es el hermano. ¿Y cuántos años tiene? X octavos menos 2. Bien, excelente. X octavo menos 2. O sea, X octavo es la edad de Juan. Y la edad de la niña son 2 años menos que Juan. Muy bien. O sea, tengo 2 años menos que Juan, es la edad de Juan, X octavo. Menos 2. Excelente. Seguimos con la mamá. Y la mamá dice X menos 23. ¿Cómo sería X menos 23? La edad la edad del abuelo menos 23. Muy bien, eso me gustó escuchar. Varios que respondieron lo mismo. Y la última, yo, la mitad del abuelo, ¿cómo sería? X dividido X en por 2. 2. X, a ver de nuevo. X dividido X de 2. dividido en 2. Bien, o sea, X, que es la edad del abuelo, dividido de 2, que es la mitad. Muy bien, excelente. Nos queda poquito tiempo, así que esto ya lo dejamos para la próxima clase. Voy a pasar lista. Grupo A. Ya, vamos. Tengo
Agüero, sí. No estoy. Matías Álvarez también, Caroca igual, Carvajal, No estoy. Calles, Fabiani, Flores también, Fuentes también, Sofía González también, Antonia Enríquez. No, la Antonia Enríquez no estaba. Javier Hernández sí, Valentina Lobos también. Profe, ahí está el Antonio Enrique. Ah, sí está. A ver. Antonio Enríquez, Antonio Enríquez. ¿Quién fue el que hizo carita en la esquina? Antonio Enríquez. Ahí está el Antonio Enríquez, pues no lo había visto. Luffy no está. Ana Sofía, sí. Martina Mandujano también. Y Amaro Marcel, no lo vi. ¿Amaro no está? No. Ya. Entonces, niños, hoy día generalizamos las situaciones numéricas, o sea, logramos expresar, entender lo que es un lenguaje natural y cómo llevarlo a una expresión, ¿cierto? Próxima clase ya vamos a empezar a resolver este tipo de ejercicio en donde hay una incógnita, ¿ya? Cuídense mucho, espero que les haya gustado la clase, nos vemos ya la próxima. Chao, chao, cuídense.